Hola, buenos días. Pues un domingo más vamos a compartir lo que hemos leído esta semana en el Sígueme. Y bueno, si os acordáis, la semana pasada nos quedamos en que mataron al rey Abinadí y que Alma trató de interceder por él para que no lo mataran, pero lo que hicieron fue que querían matarlo a él también, así que huyó y se escondió en las tierras de Amón. Y ahí, en las tierras de Mormón. Y ahí, pues, a escondidas, pues estaba escribiendo todo lo que había aprendido de Abinadí, para que no se lo olvidara. Y empezó también a predicar a los de su pueblo. A todo el que estaba dispuesto a escucharle, iba él y les enseñaba. Entonces, como todos sabían, sus seguidores, dónde él estaba en las tierras de Mormón y estaba al lado de una fuente de agua que había por allí, y todo el que quería, pues iba allí y él allí les enseñaba. Pues bien, llegó un momento que él vio que el pueblo estaba preparado, porque él le había enseñado. Y le dijo, bueno, si ya estáis dispuestos a pertenecer al redil de Dios, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran, y a consolar a los que necesitan de consuelo, ¿qué os impide ser bautizados? Y el pueblo lleno de gozo pues dijo, es que es lo que queremos es bautizarnos. Y entonces allí en esas aguas que habían, pues empezó a bautizar a la gente. Al primero que bautizó fue a Elam. Y vamos a leer en las Escrituras, ¿vale? Se encuentra en Mosías 18 y vamos a empezar en el versículo 12. ¿Vale? Pues dice así, y luego sucedió que Alma tomó a Elam, que era uno de los primeros, y fue y entró en el agua, y clamó diciendo, oh Señor, derrama tu espíritu sobre tu siervo, para que haga esta obra con santidad de corazón. Y cuando hubo dicho estas palabras, el Espíritu del Señor vino sobre él. Y dijo, Elam, teniendo autoridad de Dios Todopoderoso, te bautizo como testimonio de que has hecho convenio de servirle hasta que mueras en cuanto al cuerpo mortal. Y sea derramado sobre ti el Espíritu del Señor, y concédate él vida eterna mediante la redención de Cristo, a quien él ha preparado desde la fundación del mundo. Y después que Alma hubo dicho estas palabras, él y Elam se sepultaron juntamente en el agua, y se levantaron y salieron del agua regocijándose, pues fueron llenos del Espíritu. Y en el 16 dice, y de esta manera bautizó a todos los que fueron al paraje de Mormón, y eran en número unas 204 almas, y fueron bautizadas en las aguas de Mormón y fueron llenos de la gracia del Señor. Entonces, en estas escrituras, en estos versículos, aprendemos varias cosas. Una que me maravilla es Alma, escondido y como pudo, a 200 y pico personas bautizó, él solo, enseñándole lo que había aprendido de Abinadí. Y es lo que hablábamos la semana pasada, ¿cuánto puede hacer una persona sola? No sabemos en cuántas generaciones va a influir. Aprendemos también que el bautismo es por inmersión, porque él se sumergió en el agua, se sumergieron los dos a la vez. Y que hace falta tener autoridad. Y vaya, Alma clamó al Señor para que derramara su espíritu con él y le dio la autoridad para bautizar ese espíritu. Y se bautizaron los dos a la vez, por eso se sumergieron conjuntamente en el agua y conjuntamente se levantaron. Al resto ya no se sumergió con ellos. Por lo tanto, esta primera vez se entiende que Alma se bautizó en ese momento, se bautizaron los dos juntos. A ver, otra cosa que aprendemos, además de que el bautismo es por inmersión y que se hace por la debida autoridad, vemos también que en estos versículos aprendemos, primero, que la fe y el arrepentimiento nos prepara para el bautismo. Segundo, que el bautismo es por inmersión, porque como hemos visto se sumergieron en el agua Elam y Alma. Vemos también que tiene que ser efectuado por una persona con la autoridad. Cuando el Espíritu Santo bajó, porque es lo que le había pedido el Alma al Señor para poder hacer esa obra sagrada que era el bautismo, pues él tuvo la autoridad para bautizar. Y también es sorprendente ver cómo un solo hombre bautizó a 204 personas en ese momento, más las que hiciera después, solamente por haber escuchado las palabras de Abinadí y haberse convertido. No sabemos muchas veces, como comentábamos la semana pasada, cómo podemos influir y cuánto estamos influyendo en algunas personas
y lo que vendrá detrás de esas personas para poder entrar también al Evangelio. Aprendemos también en estos versículos que al bautizarnos hacemos un convenio con el Señor. Un convenio, sabemos ya que es un contrato, un pacto entre dos personas en la que una se compromete a hacer algo si la otra hace también otra cosa. Es decir, cada uno en un convenio tiene una parte que hacer. La parte que tenemos que hacer nosotros en el convenio, nos comprometemos a entrar en el redil de Dios, es decir, a ser llamados su pueblo. Nos comprometemos a lidiarnos las cargas unos de otros. Eso es importantísimo, porque no tenemos que llevar todo el peso de nuestras aflicciones, las compartimos. Ser testigos de Dios en todo momento y en todo lugar y en todas las cosas que hagamos, como nos dio el ejemplo el el profeta Abinadí, porque no podemos ser solo un ejemplo dentro de las paredes de la iglesia, tenemos que ser un ejemplo en cualquier lugar que nos hallemos, ¿vale? En cualquier lugar tenemos que ser un ejemplo de que pertenecemos al pueblo del Señor. Y también a servir a Dios y a guardar sus mandamientos. Esa es también otra de las cosas que nos comprometemos al bautizarnos. La parte que el Señor promete es que perdone nuestros pecados, si nos arrepentimos, nos derrama su Espíritu más abundantemente y lo más importante de todo es que nos promete la vida eterna. Yo hago un ejercicio muy a menudo que consiste en recordar el día de mi bautismo, recordar cómo me sentí, cuál es el gozo que tenía, lo feliz que estaba, lo ligera, porque realmente sientes que tus pecados te son perdonados, te sientes limpia cuando termino de allí. Esa experiencia, esa sensación la volví a tener cuando hice convenios en el templo, en mi sesión de iniciatoria. Las palabras de que quedan limpias se grabaron en mi alma, ¿no? Y son las palabras más preciosas que te pueden decir, que estás absolutamente limpia. Pues así salimos del bautismo. Parar, si queréis, un poquito, darle al pause y meditad un poco sobre el día de vuestro bautismo, cómo os sentisteis y cuando ya hayáis pensado y meditado y compartido con vuestra familia o pensado vosotros mismos si estáis solos, pues lo volvéis a dar a continuar. Bueno, seguimos. Alma, además de bautizar a su pueblo, pues le dio también mandamientos. Y lo que les enseñó Alma es que no hubiera contención entre ellos, es decir, que fuera un pueblo pacífico, que no hubieran críticas, sino que no hubiera ni contenciones, que fuera un pueblo feliz y unido y entregado. Que estuvieran unidos, que observaran el día de reposo, porque es un mandamiento del Señor, y además nos sirve para conservarnos más íntegramente sin mancha en el mundo, santificar el día de reposo. Y es un día, de los 7 que tiene la semana, solo un día el Señor nos lo pide para él. Y Alma enseñó a su pueblo a cumplir con esto, ¿no? A santificar el día santo, el día de reposo. También les enseñó que dieran de sus bienes a los más necesitados. Si os dais cuenta, todo esto que Alma le enseñó a su pueblo es lo mismo que el rey Abinadí enseñó a su pueblo, y es lo que escuchó Alma. Por eso le estaba enseñando estas mismas cosas, ¿no? Porque son muy importantes. Y dice en las Escrituras que con todos estos mandamientos que Alma les dio al pueblo, andaron rectamente en las vías del Señor. Y yo me pregunto, ¿andamos rectamente en las vías del Señor? ¿Cumplimos con estos mandamientos que le dio Alma a su pueblo, que son los mismos que nosotros tenemos? Pues si nosotros andamos rectamente del Señor, cuando obedecemos a Dios y ayudamos a los demás. Si no, no estamos andando rectamente delante del Señor y tenemos que arrepentirnos y no demorar nuestro arrepentimiento para que el Señor tampoco demore nuestro perdón. Es curioso ver cómo hay algunas personas que dicen que son religiosas, que dicen que son creyentes, pero que no necesitan una iglesia. ¿Que para qué quieren una iglesia? Si el perdón es algo que nos da Dios, el arrepentimiento lo tengo que hacer yo, nadie se puede arrepentir por mí. Y la salvación es algo personal, nadie puede hacer buenas obras por mí y nadie puede arrepentirse y nadie puede cumplir con los mandamientos por mí. Pues ¿para qué quiero una iglesia? Si yo tengo que hacer mi parte para poder salvarme yo. Pues pensar así es un error, porque necesitamos una iglesia. Y la necesitamos para lo mismo que se ha necesitado desde que Jesucristo la fundó la suya. Y la necesitamos para llevar a la gente a Cristo.
sea, la Iglesia, la primera función no es que nosotros estemos allí muy a gusto, que lo estamos y que nos relacionemos. Su primera función es traer almas a Cristo. Y esa es la función de la Iglesia. Y como edificio lo necesitamos también para llevar a las almas de Cristo allí a hacer sus ordenanzas. Necesitamos la Iglesia, que es el conjunto de las personas, para hermanarnos y para ministrarnos. Aunque la salvación es individual, no estamos solos. Tenemos a un montón de miembros de la Iglesia en todo el mundo, millones, pues que son como nosotros, que piensan igual, que sienten igual. Y eso siempre nos ayuda a ser mejores. Siempre es mejor ser muchos que ser uno solo. Y unos a otros pues nos fortalecemos, nos aliviamos, nos ayudamos. Y se ve mucho, ¿no? Sobre todo ahora con esta dificultad tan grande que hay de la pandemia, se ve que hay muchas personas que están ayudando a otras muchas personas. Y así es como funciona la Iglesia, ¿no? Con todos, no con uno solo. Entonces también sirve para aliviar las cargas de unos de otros, para fortalecernos. Hay veces que una persona está débil y otra le puede ayudar y fortalecer con sus consejos, con su ayuda, orando por ella, ayunando por ella. Todo esto hace que los miembros podamos fortalecernos unos a otros. Una simple llamada de teléfono, un orar por esa persona, todo eso lo podemos hacer unos por otros para fortalecernos. Y es nuestra responsabilidad que en la Iglesia todos se sientan bienvenidos. Es muy importante que todos estemos integrados en la Iglesia y sintamos que formamos parte de esa gran familia que es la Iglesia. Entonces es nuestra responsabilidad, no es responsabilidad del obispo, no es responsabilidad de cada miembro, que todos se sientan bienvenidos, porque no siempre es así. Hay gente que no está a gusto en la Iglesia. Yo me he encontrado con personas que me lo han comentado y dicen, mira, es que llego allí, es que nadie me saluda, no hablo con nadie, o me saludan pero luego se enteran que está mi madre en el hospital y no me llaman. Son cosas que son sencillas y que con eso podemos fortalecer a otros y sentir que forman parte de nuestra familia, de la familia de la Iglesia. Voy ahora a contaros una historia que para mí ha ilustrado muy bien cómo podemos, lo importante que es estar unidos, cómo nosotros individualmente podemos hacer cosas pequeñas, pero juntos podemos hacer cosas maravillosas, ¿vale? Pues voy a contar un cuento y el cuento se llama La gotita de agua que quería ser copo de nieve. Pues era una gotita de agua que su máxima ilusión, su sueño, era convertirse en un copo de nieve y crear un paisaje nevado maravilloso. Y ella pues era muy optimista y pensaba que lo podía hacer. Y entonces esperó pacientemente a que hiciera sol, el sol evaporó la gotita del agua, ascendió al cielo y en la primera nube que pilló, ¡pum!, pues ahí que se mete la gota. Y nada, al poquito, cuando vio que hacía un poquito de frío, no lo pensó dos veces, ¡pum!, se tiró de cabeza al primer campo que vio y mientras bajaba pensaba, qué bonito va a quedar, pero desilusión. Cuando llegó abajo, nada más rozar el suelo, se deshizo el copo de nieve. Pero la gotita no se desanimó y lo volvió a intentar otra vez. Vino de nuevo el sol, la evaporó y esta vez mientras ascendía al cielo ella iba mirando a ver dónde había una nube que fuera más cortita, más redondita, para ver si así le salía mejor el experimento. Y nada, se metió en esa nube, al primer frío que vio dijo ya está, 1, 2, 3, ¡pum!, y se tiró para abajo y le pasó lo mismo, que al llegar al suelo se volvió a deshacer. Así una y otra vez, hasta que una vez, cuando pasó lo mismo, vino el sol, evaporó el agua, ascendió a la nube y esta vez se metió en una nube grandísima. Y al entrar allí no se sintió muy cómoda porque habían gotas por todas partes. Y habían algunas que parecían que eran más mantonas, que decían las más gorditas, las gotas más grandes que se pongan en la parte de abajo, las gotitas pequeñas que se pongan en la parte de arriba. Y ella dijo, aquí cuánta mandona hay, y iba ella derecha a lanzarse para tirarse para abajo. Pero a todo esto llegó otra gotita. Dijo, ¿tú dónde vas? Y se vuelve ella y dice, pues voy para abajo a ver si puedo crear algo. Y dijo, pero es que no quieres participar con nosotras. Y dice, ¿pero participar de qué? Dice, tú quédate aquí con nosotras. Y si cuando digamos 1, 2 y 3, tú entonces te tiras. Y ella me dijo, pues bueno, voy a ver. Y así lo hicieron. Es cuando ya estaban todas las gotas organizadas por las mandonas, que decían dónde se tenía que poner cada una, pues dicen, venga, cuando yo diga 3, 1, 2 y 3, ¡buah! Y se tiraron todas las gotas de agua a la vez. Y crearon algo maravilloso, como esto.
Como veis, una sola podemos hacer pocas cosas, pero si nos juntamos podemos crear algo maravilloso. Por eso es tan importante que estemos unidas. Y espero que este ejemplo os haya servido para ilustrar cómo muchas personas unidas pueden hacer grandes cosas, pero una sola, por mucho que haga, nunca va a ser parecido a esos milagros que pueden ocurrir cuando nos juntamos varias personas. En la asignación de esta semana, y con esto vamos a terminar, hemos aprendido también que es muy importante arrepentirse en su momento. Hemos visto, por ejemplo, que el pueblo de Alma era un pueblo que se había arrepentido y era un pueblo que había tratado de seguir al Señor y de ser obediente, pero aún así cayó en el cautiverio. Es decir, que las pruebas y las aflicciones nos pueden venir aunque estemos haciendo las cosas bien. En contraprestación al pueblo de Elimi, era un pueblo que no se había arrepentido. Era un pueblo que había traído sobre ellos mismos la transgresión al matar al profeta Abinadí y al no cumplir con los mandamientos. Y entró también entró en el cautiverio. Bueno, el pueblo de Alma, a pesar de que, no sé si lo he dicho, pero si acaso lo repito, a pesar de que habían guardado los mandamientos, pasaron aflicciones, pero es que fueron cautivados por los lamanitas. El pueblo de Elimi, que no había sido obediente, también le pasó lo mismo, que fueron cautivados por los lamanitas. ¿Cuál es la diferencia? Que el pueblo de Alma era un pueblo arrepentido voluntariamente, porque amaban al Señor, y el pueblo de Elimi se arrepintió en este momento, cuando vio que no tenía más remedio, porque sabía que el único que lo podía sacar del cautiverio, igual que el único que podía sacar del cautiverio a Alma era Dios, tenía que arrepentirse. Y entonces el pueblo de Elimi se arrepintió por las circunstancias en las que estaba pasando, porque su situación le obligó a acercarse al Señor. Pues ¿qué pasó? Que el Señor liberó a ambos pueblos. Primero al pueblo lamanita y enseguida el pueblo lamanita al pueblo de Alma, y enseguida el pueblo de Alma progresó, y también liberó al pueblo de Elimi. Pero cumpliéndose la profecía de Abinadí, que dijo: el Señor ha dicho que os diga que estáis siendo lentos en escuchar su palabra, y Él será lento en escucharos a vosotros. Pues es lo que pasó. Tardó un poco más en liberar al pueblo de Elimi, pero aún así también oyó su clamor y también los liberó. Pero tuvieron que sufrir más tiempo. No posterguemos el día de nuestro arrepentimiento. No suframos sin necesidad de tener que hacerlo, porque el Señor escucha nuestras palabras, y si son sinceras y si nuestro arrepentimiento es sincero, Él nos va a perdonar. No alarguemos nuestro sufrimiento de forma innecesaria. Se enseña el profeta Benson, tiene una cita que dice que la humildad fortalece nuestra dependencia del Señor. Cuanto más humildes somos, cuanto más reconocemos que hay algo superior que puede ayudarnos y que sabe más que nosotros y que lo sabe todo, que tiene todo el amor para darnos, pues cuanto más conocimiento de eso tenemos, pues más acudimos al Señor, porque sabemos que es la fuente, ¿no? El Señor hace que nuestras cargas sean más livianas. Cuando somos humildes, Él nos acompaña en nuestras aflicciones. Y ahora voy a poner un ejemplo de cómo el Señor nos ayuda en nuestras aflicciones. Como veis, ahora llevo puesta una mochila. Es una mochila donde he cargado con todas mis aflicciones. He cargado mis problemas, mis preocupaciones, mis tristezas, todo está aquí cargado. Y me voy a caer de un momento a otro porque pesa mucho. Pero el Señor, si nosotros le suplicamos que nos ayude, Él nos ha prometido que Él aliviará nuestras cargas. Sigo llevando la mochila, pero no siento el peso. Mi carga es mucho más ligera, porque el Señor me ayuda llevando mis cargas. Dice el Señor en Mosía 24:14: y también aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestra espalda, mientras estéis en servidumbre. Y esto haré yo para que me seáis testigos en lo futuro, y para que sepáis de seguro que yo, el Señor Dios, visito a mi pueblo en sus aflicciones. Él hace ligeras nuestras cargas. Igual seguimos teniendo nuestros problemas, como le pasó al pueblo de Alma. Ellos seguían teniendo sus problemas, pero
podían soportarlos con alegría, porque el Señor les hacía que ya no sentían el peso. En el versículo 15, y aconteció que las cargas que se imponían sobre Alma y sus hermanos fueron aliviadas. Sí, el Señor los fortaleció de modo que pudieron soportar sus cargas con facilidad y se sometieron alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor. No dice que le quitó las cargas, pero las alivió para que pudieran seguir adelante a pesar de sus cargas. Pues eso es lo que hace el Señor con nosotros. El Señor prueba nuestra paciencia y el Señor prueba nuestra fe. Todos tenemos que sufrir aflicciones y no tiene que ser siempre, como ya dijimos en una clase anterior, porque estemos haciendo las cosas mal. El Señor también tiene que probar de qué material estamos hechos y espero que sea de un material fuerte. Y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén, porque viene mi santo. Santos venid, sin miedo, sin temor, mas con gozo andad, aunque cruel jornada esta es, Dios nos da su bondad. Mejor nos es el procurar, afán inútil alejar, y paz será el galardón. Oh, está todo bien, porque decís que es dura la porción. Es error, no temáis, porque pensáis ganar gran